en estos tiempos. La palabra del Señor dice así en Miqueas capítulo 1, lo vamos a leer en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dice así: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en día de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atento tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derritarán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aún aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y de lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Betleafra. Pásate, oh moradora de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanaán, no sale el llanto de Bet-Esel, os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad. Las casas de Asib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Raete y transquilate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Amén. Sí, hermano, que el Señor me los bendiga.
Y así aquí dejo el tiempo con nuestro hermano Edgar. Sabemos de que la palabra del Señor es profunda y sé que el Señor siempre nos seguirá hablando a través del hermano. Y que el Señor los bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están despiertos todavía? Ya vi muchos cabeceando. Doy gracias a Dios por mi hermano Henry, por cada uno de ustedes una vez más. Que el Señor todavía nos concede estar reunidos en este lugar. Y nos hablaba el Señor el mensaje pasado, exactamente de las mismas cosas, de caer ahí. Por algo viene hablando Dios. Es que como Dios, ¿cuánto conoce Dios? ¿Y quién se va a escapar de él? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo la verdad, ya no es tiempo de lamentarse por los demás, ni tiempo de estar perdiendo tiempo con los que no quieren. ¿Cuántos me entienden? Son tiempos malos y peligrosos. Y podría pasar, como dijo Salomón, lo que le podría pasar a uno, como dice una de las escrituras que citaba el hermano, que no hay que reprender al necio para no acarrearse problemas, para no echarse enemigos. Lo que podría pasar a última hora es que si uno se anda lamentando por otros y tratando de cuidar a otros cuando ellos mismos no se aman y no se cuidan y no quieren poner por obra la palabra de Dios, que por cuidar las viñas ajenas, también la mía se pierda. Yo creo que todos somos responsables delante de Dios y a todos Dios nos dará una paga, a cada uno según haya sido su corazón y su obra. La Biblia dice que el apóstol Pablo habla en Corintios capítulo 2 que Dios juzgará los pensamientos y los secretos de los hombres según su evangelio. ¿No lo han leído? O sea, nadie escapa ahí. Y el asunto es bien serio, porque se les ha dicho que el evangelio que predicamos es para arrepentimiento y para salvación. Pero si tú, hermano y hermana, no amas tu propia salvación, ¿quién la va a amar por ti? Levanta la mano y me dices. ¿Ah? Tú la vas a perder si no la amas. Y de estos juicios son fieles y verdaderos. Nadie escapa. Nadie. Que era bonito, que era chaval. Ya les he hablado de todo eso, ¿va? Que era de allá, que era de aquí, que era de tal país y que porque era no sé qué y que porque tenía residencia y que porque era ciudadano y que porque nada vale ahí. El que es y el que no es, no es. Por eso mismo se les ha tratado de enseñar de muchas maneras, se les ha exhortado de muchas formas. Y me asusto yo de que Dios les venga hablando de lo mismo. ¿Oyeron de qué habló aquel día? Que por caer en la tentación, nos habló Dios de la tentación de muchas maneras, ¿verdad? Llega el chisme, llega esto, llega todo y caes ahí. Y estás seguro, hermano y hermana, que caíste ahí. Porque la misma Biblia nos enseña. No erréis, dice Dios, no puede ser burlado. Hay unos hermanos allá en Tijuana y aquí me dicen a veces, el hermano dice, si yo al hermano Edgar, dice, o yo a mi hermano le entiendo, dice, clarito lo que dice. Nada más que al rato ya se me olvidó. Sí, la Biblia dice que el sembrador salió y tiró la semilla, pero una cayó junto al camino, otra cayó en tal lugar, la otra en tal lugar y la otra en tal lugar. Yo creo que el responsable de examinarse qué terreno es cada uno. Esos que se les olvide y que se les olvidó y al rato cayeron en el error, es porque son camino. Dice que llegaron las aves de los cielos, son esos que preparó Dios ahí y le comen
la bendición, se la roban. El sembrador salió. Fíjense cómo están todas las especificaciones y las explicaciones de bien dadas, pero no se ve que Jesús se lamentó del camino y que hubiera a ver el camino, ¿qué pasó? No, Señor. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, no porque Dios no los quiso salvar. El corazón del hombre es perverso, dice la Biblia. Y el hermano está asustado, que dice que se enojen por lo que se les dice. Allá tú, hermano. Si te enojas porque Dios te habla, te digo como Caín hoy. Pues, te enojas. El pecado está a la puerta de tu corazón. Si quieres, ábrele la puerta, no tienes que contender conmigo y se enseñará de ti. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Te enojas, como Caín te puedo hablar hoy yo, porque dijo que Dios que él hablaría por bocas prestadas. Y Caín se ensañó contra el Señor, ¿verdad? Lo reprendió en su pecado y se ensañó. ¿Y qué crees que Dios te va a estar a ti tolerando caprichos y enojos? ¿Crees tú, hermano y hermana? Hablemos hoy. Como Caín te puedo hablar hoy, si estás así. ¿Y para qué te enojas? El pecado está ahí, cómetelo. Y sabrás lo que te pasa. Porque la paga del pecado es muerte. Y qué triste y qué lamentable, ¿verdad? Tener que estar peleando con la gente. Esta es una guerra todo el tiempo, la predicación. Eso ha sido, por eso han matado a los profetas, han apedreado a los apóstoles. Y leímos lo de Esteban, no lo aguantaron. Y fue gente como tú y como yo, hombre. Gente que Dios le habló y la trató por años y años. Como les he dicho yo a ustedes, ¿cuántos años viene hablándole Dios a ustedes para que estén en la calamidad espiritual que están? ¿Cuántos años enseñándole puras verdades vivas para que estén en una calamidad crítica y indeseable? Porque cuando no se aman ni entre hermanos y no se pueden ni tolerar ni entre esposo y esposa, y que no han tomado su posición que le corresponde a cada uno después de que Dios ya les habló claro, ¿qué más esperas sino el juicio de Dios sobre ti? ¿O escaparás? Y por este mensaje han muerto siervos y siervos y siervos han muerto. Y han escapado por eso. Y seguirán muriendo los verdaderos. Por eso, hermano Henry, usted no se asuste. Dijo el Señor, tú te voy a poner frente de diamante, le dijo. Y el que te runza la frente, truncísela tú más, le dijo. Y dile verdades crudas en su cara, lo que es el hombre en su perverso corazón. Es que el problema es como que si Dios tuviera necesidad. No, hermano. No es así. Yo creo que tú estás aquí porque has reconocido que tenés necesidad de Dios. Y si eso has reconocido, pues haz la voluntad de Dios para que te vaya bien. Porque si no te va a ir mal, siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La Biblia dice, y yo les he enseñado a ustedes, aquí leyó el hermano, esta es exactamente otra escritura, igualito que Isaías capítulo 3, ¿se acuerdan? De la hija de Sión que andaba con cuello erguido. ¿Y cómo terminó? En vez de ostentosos, rapado. ¿Qué dice ahí? Rápate, dice. Y haz, y aúlla. Y va a terminar. Y cada uno. Y yo lo puedo ver cada día. Y el hermano Henry decía, bendita la misericordia de Dios, que estamos en pie. Y le digo en el nombre del Señor hoy, que dice así la palabra de Dios, el que está firme, mire y no caiga. El que está firme y
Y el que no, ese ya está más botado que otra cosa. Ese es el problema que no entiende mucha gente. Por eso se han comido todos esos mensajes hipócritas de la gran ramera, que poquito a poquito, que téngale paciencia, hermano, que mire que Dios es amor. Esa es hipocresía de los hombres. La Biblia no habla así. La Biblia dice que el sabio oye el bien y se aparta del mal al oír el consejo. Y el sabio, dice, pone por obra. Y el que a Dios ama es al contrito y humilde de corazón. La Biblia habla de otro modo, no habla como ese consejo. Y muchos de ustedes así piensan todavía en ese consejo. Y así todavía predican entre ustedes. Están errados. ¿Ustedes creen que Dios va a estar tolerando gente que, conociendo el bien y el mal, elige hacer el mal? ¿Ustedes creen que Dios la va a tolerar hoy día? Después de que Cristo pagó su precio. Por eso la Biblia es bien específica y clara, que el que peca voluntariamente después de que ese conocimiento lo tiene, para ese, dice, ya no es la predicación del evangelio. Ese es esos que dice Judas, dice, y los que dice Pedro y los que dice Pablo, que están nada más para presa y destrucción. Y para ellos están reservadas las densas tinieblas. Hoy piensa, hermano, cuánto tiempo Dios te va a estar rogando que te pongas bien. Imagínense, solo si hablamos de murmuraciones entre nosotros, ¿cuántas se dan? ¿Y qué dice Santiago? No murmuréis porque podías ser condenado, dice. Oh, si no ya eres un condenado, dice. Imagínense lo que dice la Biblia. No murmuréis para que no seáis. Mirá Israel, dice, y pone el ejemplo, ¿eh? ¿Cuántos murmuraron y fueron consumidos por Dios? Murmuraron contra Moisés, ¿y qué les pasó? ¿Les fue bien? ¿Cómo les fue? Los consumió Dios. A uno los mandó, ¿a dónde los mandó vivos? Y nosotros somos mejores que ellos. Nosotros sí vamos a escapar. A nosotros sí nos va a perdonar Dios si cometemos tal cosa. Si la misma Biblia te dice, hermano y hermana, que si no escaparon aquellos, que nada más fue por medio de ángeles, dicha la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a escapar hoy que el Espíritu Santo de Dios nos administra? ¿No dice así la Biblia? Y entonces, ¿la quieres ignorar? Pues Pablo dice, el que ignora, y le va a ir bien. ¿Le va a ir bien? No va a escapar. No va a escapar. No va a escapar, no te des, hermano. Es más, si alguno anda mal aquí, piense bien hoy. No se dé por salvo. Muchos, me decía ahí el Señor, los ves ahí bien tranquilos. Habla y habla el hermano ahí. Y el Espíritu Santo me decía, los ves bien tranquilos, como que se sienten bien salvaditos, me dice. Con montones de murmuraciones y conflictos dentro de ellos. Muy tranquilos, como que si nada les pasa. Y podría ser, me dice Dios, que ya nunca más pueda tener misericordia de muchos. Qué triste, hermanos. Qué triste y qué lamentable, porque Dios no erra. La palabra de Dios no ha dado por inocente a nadie. A todos les ha dado su paga. Desde Israel, es más, desde Caín y Abel para acá. Desde los primeros dos que se empezaron a pelear. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Se acuerdan que Saúl empezó a pelearse con el Jacob adentro de la panza? Saúl le dijo que para siempre lo iba a raer de la tierra. Y así fue. Que ese don.
¿Ustedes creen que el Dios que nosotros servimos es un Dios de ese que predica la ramera, ¿verdad? Ese es el error de ustedes, le han creído a la ramera. No, yo no vivo el Dios que predica la ramera. Yo predico el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Israel, al santo de los santos, al temeroso y poderoso Dios. A ese te predico yo, no al que predica la gran ramera. Bien dijo Pablo, que si venía otro que les predicara a otro Jesús, ¿qué iban a hacer? Bien que lo toleráis. Y si otro espíritu les administra, dice, bien que lo recibís. ¿Y para qué dice Dios que se los manda? Para entretenerlos un ratito, dice Dios, porque poquito a poquito se van a poner bien, dice. Para eso dice que se los manda. ¿Para qué se los manda? Dice Dios, ese espíritu. Para que los condene porque no han querido obedecer al amor de la verdad. ¿Así es la Biblia de recta o no es así? ¿O tiene escapatoria ahí? ¿Podemos cambiar ese mensaje? Parece que no tuviéramos amor, y no necesito yo decirles, como dice el hermano, que con amor, no, Señor. El amor de Dios es verdadero. Y además de eso es santo, no va de acuerdo con el pecado. ¿Es santo el amor de Dios? ¿Está de acuerdo con el pecado o es enemigo del pecado el amor de Dios? Ahí está el problema. Que el amor de Dios es enemigo del pecado. Y no soporta el pecado. Así dice, que no se complace en la injusticia. ¿No dice así la Biblia? Y me llama la atención en esta escritura que llaman, esta precisamente que leí el hermano, dice que por eso es que la ira de Dios desciende del cielo. ¿Por qué? Porque está bien todos los impíos, ¿verdad? Ya están haciendo fechorías y a veces nos asustamos nosotros y decimos, allá la lesbiana dice, wow, con otra mujer, dice, miren el homosexual con otro hombre, wow. Dice, a veces tú podías tener un pecado más grave que el del homosexual y que el de la lesbiana aquí adentro del pueblo de Dios. Podría ser para los ojos de Dios más terrible que ese. Que es lo que se llama la profundidad del pecado. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Peor que el del mundo. Yo no les entiendo, hermano. A ustedes cara a cara les digo hoy, no les entiendo su actitud ante el mensaje santo de Dios. Cuando no hay un esfuerzo legítimo y genuino en Dios de una armonía especial. Es más, les sé decir que el Espíritu Santo me da testimonio que ni entre esposa y esposo tienen armonía de santos ustedes todavía. Vaya, con eso se los digo a todos. Hay que los juzgue Dios. Mucho menos entre hermanos. ¿Cuántos me entienden? ¿Y creen que van a escapar? Con una cara hipócrita, con una farsa, con un culto hipócrita. ¿Ustedes creen que vamos a escapar de la ira de Dios? Dice la Biblia que una de las cosas que impulsa a la ira de Dios a descender del cielo, como dijo Pedro, porque los juicios de Dios comienzan por su pueblo, dice. Por eso mismo. Porque no hay cosa más terrible que Dios muestre su gracia, su amor y su luz para tratar de ayudar a alguien y ese alguien se haga necio ante su Creador. Eso es lo más terrible del pecado del hombre todavía. Que ignore a aquel que nos ha amado con amor eterno, que ha tenido misericordia y como dijo Judas, que seamos muertos 2 veces. Haber dejado a Dios en Adán y con nuestra propia
voluntad, ver la gloria de Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? Tu gloria no me interesa más un chisme, me interesa más el coraje, me interesa más esto, me interesa más allá, y dejar la gloria de Dios a un lado ante la verdad que sabemos, y en vez de temblar y humillarnos, hacernos como nada ante la presencia y la verdad de Dios, no actuamos, nos vence el mal. ¿Sabes por dónde te está hablando Dios o no les has entendido? ¿Nadie le entiende? ¿Nadie le entiende? Yo creo que no le entienden a Dios. Por eso la Biblia habla hasta con los jóvenes, de todo lo que quieras que habla. Dice que hasta debes de huir de las pasiones, dice. No dice que las enfrentes o que las soluciones. Así dice Pablo. Pero ustedes enseñan según la carne. Que las alimenten, enseñan ustedes. ¿Y Pablo qué dice? ¿Que las alimente o que huya? Ustedes han de ser mayores que Pablo. Tienen mayor garbo que la palabra de Dios. Por eso el otro día que los enfrenté, les dije: muchas cosas se dan entre ustedes aún en sus pequeñitos. Les infunden, ¿qué les dije que les infundían? Malicia. ¿Se acuerdan? Y les dije que hasta de eso le van a dar cuentas a Dios. Por eso Pablo, cuando habla y dice que seamos imitadores de Dios, estas cosas, dice, ni se nombren entre vosotros, como conviene a santos. Pero se van a quedar con su don de ramera que dice aquí. No van a escapar si no reflexionan ante Dios. Y el don de ramera es ese mensaje que están oyendo de la ramera. Al rato se van a conformar que un día se van a poner bien. Así como le dice, Gerson dice que cada vez que iba con Humberto no me había visto personalmente a mí, uno de mis hermanos mayores, el mayor de nosotros. Cuando me había visto personalmente ni lo había enfrentado cara a cara con la palabra de Dios. Porque a mí cuando me toma el Espíritu Santo, aguántenme, por eso ustedes nunca hablan conmigo. Es más, quiero decirles que casi ni uno de ustedes tiene comunión conmigo. ¿Saben cuál es la única comunión que ustedes tienen conmigo? ¿Quieren que se las diga hoy? Es nomás cuando estoy predicando que quieren que Dios los esté regañando. Pero que ustedes puedan llegar conmigo a hablar con confianza, no lo hacen porque tienen miedo de ser reprendidos por la luz y por la palabra de Dios. Es la única comunión que tienen conmigo, de estar en un culto y oír el mensaje de Dios. ¿Por qué no tienen comunión conmigo? Porque así dice la Biblia, dice que el que está en la luz, viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Pero el que ama las tinieblas, dice, no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean manifiestas que son hechas en tinieblas. Eso es lo que podría quitarnos la comunión a nosotros. Por eso siempre han dicho ustedes que conmigo es muy difícil hablar. ¿Es verdad o estoy mintiendo? Porque yo solo la Biblia saco. Porque yo solo la verdad de Dios les pongo por delante. Y entonces, ¿qué buscan? ¿La mentira? ¿El don de la ramera? ¿Se han equivocado de lugar? ¿Cuántos me entienden? Pero el que viene a la luz es para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿O no es así? Yo nunca les he hablado algo que yo pienso o les he hablado algo que yo pienso. Cuando les explico algo, por ejemplo ahorita, conforme a qué les estoy hablando, ¿a mis pensamientos o a lo que dice la Biblia?
Bueno, ahora, ¿cree en la Biblia o son como los católicos o como la ramera? Porque la ramera tampoco cree en la Biblia, porque al sacarles la Biblia dicen que eso no es verdad. Les va a pasar como ese mi hermano que les digo, cuando iba a Gerson allá, les contaba, ¿se acuerdan, verdad? Una contienda, dice que el Gerson terminaba peleado con su papá. No, mire, papá, le decía, es que mi hermano, mi tío Edgar, viera la vida que lleva, yo lo he visto, yo he estado con él. Ese hombre sí hace la voluntad de Dios, no se parece a ninguno de aquí, es diferente, ese tiene un temor de Dios. Cállate, Edgar, ya te arruinó, vos estás arruinado, te lleva bien torcido. Antes que oías a los reventados, a los reverendos esos de la radio, estabas mejor, le decía, hoy venís peor. Ese Edgar ya te engañó, le dijo, ya te arrastró por el error. Ahora que fui yo, lo enfrenté y saqué la espada de 2 filos, se la puse enfrente así cara a cara y le dije, decime hoy, le dije, ¿es esto espada de Dios? No podía ni para atrás ni para adelante. ¿Es verdad lo que dice ahí? Mira, es verdad. ¿Por qué lo haces entonces? Porque son hipócritas ustedes. Porque contradicen y pelean contra Dios. ¿Ustedes creen que van a terminar bien? Le dije. No, dices, yo sé que es la verdad. Dice. No, si no estoy contradiciendo ahí, que no sé qué. Y ya, sin palabra de Dios. Avergonzados. Pero yo nunca me he avergonzado, va, mija, que nunca me he avergonzado yo ante nadie con la Biblia. ¿Se acuerdan la revelación que les dije que tuve por sueño? ¿Se acuerdan de esto que les hago aquí? Dios me dio esa potestad. Y ahí miren ustedes si pelean contra Dios y si le podrán ganar a Dios. Porque ustedes lo han visto en hechos también, ¿o no? En hechos reales de ciencia, de sabiduría, de palabra de Dios y de presencia del Espíritu de Dios. Hoy que le llama a Gerson y estuve entre ellos y vieron las bendiciones y no solo eso, vieron la ira de Dios reprendiéndolos cara a cara. No pueden decir nada. ¿Qué me dice de mi tío? No, dice, está bien, no habla nada fuera de la Biblia. Cuidadito, dice, pura palabra de Dios tiene yo. Y entonces usted dónde se va a quedar. No, le dice, pero yo también sé en quién he creído, yo también soy salvo. Aunque no vivimos como Él, pero nosotros también vamos a ser salvos. Entonces Jesús viene por 2 iglesias. Porque ellos mismos se dividen de mí al decir eso. Dicen que son diferentes que yo. ¿Así piensan ustedes también? Entonces Jesús viene por 2 iglesias. Solo hay una ramera y una pura. ¿Por cuál viene Cristo? ¿Por cuál viene? No podría ser esta noche que venga Cristo. A los impuros se van a ir. La ramera se va, según la Biblia. Ahí habla. ¿Y saben de quién habla ahí? Del diablo habla ahí, que le da dones a la ramera. ¿Lo leyeron con el hermano? ¿Y saben quién es el diablo? El espíritu de anticristo que se les ha enseñado. Ahora, muchos piensan que es la paciencia de Dios esperando a los que se conviertan. Al contrario, la Biblia dice en Daniel, y ustedes lo leyeron conmigo, que es esperando que los transgresores lleguen al colmo, donde Dios ya no aguante y derrame su fuego y azufre a la tierra. Y que el anticristo se los levantó. Muchos dicen que para que les corten la cabeza y que se arrepientan cuando les quiten la cabeza. No, se los mandó para que los condene y para que los siente en fuego en esta vida. Y pelones y desnudos, con sus estatuas y sus ídolos, todo lo que leyeron ahí, destruido por el anticristo y sentados al fuego. ¿Ustedes quieren estar ahí? Esa es la gran ramera. Ustedes se apacientan en los dones de la ramera, en lo que decía el hermano, películas a sus hijos. Eso le enseñan las películas mundanas que hace la gran ramera. ¿Ustedes creen que hacen bien cuando leen ahí la Biblia que son dones de ramera? ¿Y ustedes lo hacen por ignorantes o por necios? Nadie me contesta nada. Como que me viene muy bravo de ustedes. A saber qué bravo tendrán al Señor. Dije.
Solo imagínense cómo pondrá a entender al Señor cada ser humano con su actitud. Es que la gente no más lo declara como un Dios de amor, pero no saben que Él es fuego consumidor y que su ira no podrá tomar ventaja dos veces, porque no somos más que polvo delante de Él. Una sola venganza tomará. Y tú, hermano y hermana, escúchame hoy, no porque estás aquí y eres salvo, tú eres más responsable que el mundo delante de Dios, de tu actitud. Más que el mundo delante de Dios, por tu actitud. Por eso es horrenda cosa. La Biblia miente, ¿vea? A ustedes esas palabras no les gustan, ¿para qué están en la Biblia? ¿Vea? Yo que ustedes ya las hubiera borrado si no les gusta. Bueno, le borrador. ¿Ah? ¿No? Es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Pero yo no, ya les he dicho, yo me siento gozoso en las manos de Dios, porque yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. ¿Ustedes no? Pero como Él dice o como tú quieres. Ese es el problema, porque les he preguntado que por qué no llegamos al mismo sentir todo. Les dije que ustedes conmigo no tienen comunión, y verdad hablo en Cristo y no miento. Hasta el día de hoy no han podido hacer comunión conmigo. Para ustedes yo soy muy estricto en la forma de vida que llevo en Cristo. Para otros estoy mal. Pero como no me preocupa eso a mí, dice Pablo que no tenía temor de tribunal humano alguno, sino que Él, el que lo juzgaba a Él, era el Señor. Y las mismas palabras que le dio el hermano Henry, eso me aplico primero yo, que el que esté firme mire que no caiga. Hermano Henry, porque yo no soy mejor que ustedes tampoco. Nunca les he dicho eso, ni les he enseñado eso. Pero aquí tiene que ir cayendo todo aquel que no entienda el llamado de Dios. Por eso, si ustedes leen Daniel, únicamente los entendidos resplandecerán como el firmamento. Pero los impíos, dice, procederán impíamente. ¿En qué tiempos? Hoy, estos últimos tiempos. Y viene hablando Juan y Pedro y Pablo de que eran últimos tiempos desde que ellos empezaron. Y la gente no entiende cómo es Dios, ¿verdad? La grandeza de Él. Para ellos hace mucho tiempo que los apóstoles murieron. Para mí no. Según el conocimiento, hasta donde alcanzo a entender de la infinidad de Dios y lo que la Biblia me declara y el Espíritu Santo, que un día para Él es como 1000 años. Todas esas centenas de años que han pasado de los apóstoles es como el día de ayer que pasó para Dios. Y Dios sigue tratando con el hombre necio hasta el día de hoy. Pero muchos creen que con su misma necedad están tratando. No, hermano. Te quedas tú tirado en el camino y el Señor trata con otro adelante. Si tú no quieres seguir, Dios está hacia un lado también. Y en el camino Él le sigue hablando a otro. Tú no entendiste, quedas anulado. Es que ese es el problema, que la gente no entiende, que cree que Dios le está haciendo paciencia porque dice que es débil, dice. No, Pablo, la debilidad que declara Pablo es la dependencia que tenía de Dios. ¿No lo han leído ustedes? Cuando el Señor le dice que cuando Él es débil, se reflejaba el poder de Dios, la gloria de su poder en Él. Pero ustedes me tuercen la palabra débil. Yo les dije que un débil es el que depende de Dios. Ese es el débil. Y les voy a decir quién es el fuerte. El fuerte es el que se cree muy seguro, como les hablaba hoy, que me hablaba el Señor hoy ahí. Muchos aquí me dicen se sienten bien solo porque creen que son salvos, nada más que ellos creen en malas actitudes.
Pero hay de aquel, dice Pedro, de una vez, la Biblia está completita, que es salvo en su propia opinión. Ese se cree muy fuerte, como que Dios no le habla, como que Dios habló para la hermana y para el hermano, pero a él no le dijo nada. No hay nada que cambiar, no hay nada que rectificar, a seguir en la misma necedad. Esos son fuertes. Porque en el pueblo de Dios el único poderoso es Jesús, en los humildes de corazón, en los sencillos, en los que han reconocido la dependencia que debemos de tener de Dios y la humillación diaria y continua, y no solo en lo que me conviene, sino tomo la Biblia tal y como es, porque no se frustrará ni lo más pequeñito de la palabra de Dios. Hablamos el otro día de la Biblia. ¿La abrogas? La misma Biblia te corta. O sea que no lo puedo agarrar a mi conveniencia, como va la gran ramera. Como dice Pedro, lo habla bien claro, que dice que torcerían las escrituras para su propia perdición. La palabra de Dios no erra, hermano. Si tú no crees a la palabra de Dios, yo ni estuviera aquí. No tiene sentido. Si yo no creo que esto es real y que está pasando a diario en miles y millones de personas en el mundo, ¿ustedes creen que yo estoy mintiendo cuando les digo eso? Que a diario está pasando esas escrituras, se están cumpliendo a diario en millones de personas en el mundo, quedando tiradas en el error. Bueno, nos lo dice todo el espectáculo que vemos del mundo. Se nos ha dicho al revés y al derecho, las iglesias, las doctrinas, cada hombre con su propia iglesia, con su propio pensamiento, con su propia doctrina, y aquel basurero así revuelto, un basural que hay de la gran ramera. Eso es lo que les dice Dios ahí, que es pura basura, ¿verdad? Para quemarse. Que si Dios no es real, que su palabra no se ha venido cumpliendo. Y no va a escapar nadie, solo los escogidos que no se dejen engañar, porque dice que ahí engañarán a muchos escogidos. Lo que decía el hermano, dice que él ha visto mucha gente que ha empezado bien. Se oye así, oigan cómo se oye. Oh, dice, no sabe, hermano, pero una admiración terrible, pues, como que si para mí lo mismo es todo, un chucho que un gato, animal son los dos. Mira, hermano, que el artista fulano se convirtió y ahora canta para Cristo. Ya lo agarraron esos hipócritas y lo traen allá haciendo dinero con él. Esos nunca llegan a conocer la verdad de Dios. Y han buscado a Dios. ¿Y saben en qué lo han buscado a Dios esa gente? ¿En qué creen ustedes? Usted me dijo que sí. ¿En qué cree que lo han buscado a Dios ese tipo de artistas? No. Muchos artistas han venido a buscar a Dios en la desesperación, porque en todo lo que hacen son los más infelices que hay. Y muchos han venido así, de todos modos no encuentran la salida, porque no se humillan, así como nos podría pasar a cualquiera de nosotros aquí. No se humillan hasta el punto donde Dios quiere que te humilles. Llegan hasta aquí, sí, cómo no, y en vez de llegar hasta aquí, empiezan a retroceder. Porque no llegan hasta donde Dios quiere que llegue. Así le pasó a Israel. No llegó al punto que Dios quería que llegara. Por eso es que la Biblia declara ya que por la ley dice, nadie pudo ser salvo. Pero que la ley es mala, dice, no. El malo siempre es el corazón del hombre. Ahora el punto está aquí. Quiero decirte, hermano y hermana, que medites bien en lo que hablamos hoy del Señor y de este mensaje. Pienses bien, piensa bien
¿Cuál es tu condición? ¿Por qué no puedes llegar a una plenitud de una libertad en Cristo? Piénsale. Porque yo sé que la hay. Y la Biblia no miente. ¿Para cuánto hay libertad en Cristo? Bueno, entonces tú solo te condenas. No puedes poner ni un pero ahí, que la carne, que no sé qué, ni un pero puedes poner, solito te has condenado. Cuando me dices que para todo hay libertad en Cristo, o sea que solito, si no la hallamos, nos hemos guindado la soga nosotros solos. Si no hallamos esa libertad en Cristo Jesús. Porque yo no crea, cada culto, cada cosa que se hace, yo estoy al pendiente, al espectáculo, ahí me ven ustedes, ahí va. A veces estoy concentrado, no puedo cantar, pero estoy meditando. Cantamos los coritos y me dice el Espíritu, no, dice, están cantando algo que no viven todavía, no lo conocen, solo saben el corito. Qué triste, ¿verdad? No lo han experimentado en carne viva, en su propio ser, en su alma, que eso se dé. Y resulta que resultamos otra vez como la ramera, nada más con dones de ramera. Porque el don de Dios es perfecto, que perfecciona al hombre. ¿Es así o no es así? Porque el don de Dios, dije, es perfecto, que perfecciona al hombre. Y es súper poderoso el don de Dios. ¿O mentí? Entonces, si ese don traemos de los coritos nada más, ese debe ser don de la ramera. Porque yo preferiría no cantar algo que no nace o siente mi corazón. ¿Cuántos me entienden? ¿No sabían que ustedes que ahí está la inspiración de la alabanza? Aún del testimonio del Espíritu cuando se canta, de la inspiración del Espíritu, de algo que en verdad nace de un corazón donde se vive la realidad de lo que se habla y se expresa delante de Dios. Por eso el mensaje yo siempre se los he dado a ustedes como, con timidez, con temor, con libertad. El mensaje de Dios yo lo he aprendido desde mi niñez espiritual con Cristo, no hace daño a nadie. Venga como venga, el mensaje de Dios no hace daño. Sea duro, sea suave, sea de una forma, sea de otra, una vez sea palabra de Dios y se diga tal como es digna de ser dicha, no hace daño. Si el único que siempre se hace daño es el corazón que tiene el hombre que tiene un corazón rebelde, ese es el que se hace daño. Pero la palabra de Dios no. Es como medicina, dice David, a los huesos. Es una bendición la palabra de Dios. Esa nunca hace daño. Como dijo el hermano Bel, que se había creído ese mensaje de la ramera el otro día que me sacó, que la letra mata. Sí, le dije la letra, pero los libros que escriben esos pastores y esas librerías que están podridas de libros y toda esa hipocresía de sus doctrinas que escriben ellos, esa es letra de hombre. Pero la palabra de Dios no es letra. La palabra de Dios, tengan cuidado y no tengan, si ese pensamiento tienen, están negativos. La palabra de Dios, Jesús lo dice bien claro en San Juan 6. Las palabras que yo hablo, dice, son espíritu y son vida. Y este libro, desde tiempos antiguos, no sé si ustedes, pero yo lo conozco como el pan de vida eterna. ¿Usted lo ha conocido así, hermano Henry? ¿Quién más? ¿Tú también? Ustedes también así lo han conocido este libro. No es letra. Este es pan de vida eterna. Dice Jesús que el que se rige por su palabra, ese tiene vida eterna permanente en él. Dice así Jesús, ¿no? Esa no es letra, es palabra de Dios y es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ven que no es letra, va que nunca dice ahí que sea letra. La Biblia no necesita defensa de nadie, ella sola habla lo que es. Por eso el que le quita se mata solo y el que le agrega se mata solo también.
porque no es libro de hombres este. El que cree, si ustedes todavía creen como los católicos y muchos impíos que hombres la escribieron, es asunto de ustedes, pero yo no. Yo creo lo que dice Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la Biblia. Así es que piénsenle bien, porque la Biblia no miente. Si ustedes no la creen, esto que ven escrito aquí se va a ir cumpliendo en ustedes también. Uno por uno va cayendo ahí. Y les dije, a diario son millones los que están cayendo en estos juicios. La gente no se da ni cuenta. Y son juicios de Dios. Y ahí están cayendo como una red que los va enredando y enredando y enredando. Miren un pescadito enredado en la atarraya a ver si se puede salir. Vean. Así es eso. Esos juicios de Dios así son. No escapa nadie. Cada uno mire bien su actitud, mire bien su propio corazón. Porque la Biblia dice que hay que reprenderlo el corazón, para que no te engañe, dice. Tu propio corazón te engaña, dice la Biblia. Así estaba el hermano Manuel allá, lo reprendí esta vez que fui. Me tomó el Señor ahí y le dije, mire bien cómo va a andar, le digo. No, hermano, que no sé qué, que yo he andado bien, que allá. Mire, le dije, usted no llegó allá por bueno, le dije, por malo se fue allá. Ah, hermano, pero en los errores se aprende. No, le dije, los hijos de Dios no aprenden en los errores. Los hijos de Dios aprenden en la sabiduría de Dios y en la santidad de Dios. En el error, le dije, los hombres se condenan. El error no fue enviado para salvación ni para hacer entender al hombre. En la Biblia, le dije, la Biblia dice que el error fue enviado para condenación. Miren qué fácil se cae en el error. Que no entiendo, hermano. Bien me ha dicho que ha entendido siempre, le dije. Y todo el tiempo como ustedes cuando les he predicado, nunca me han dicho que no me han entendido. Bien que me ha entendido, le digo. Lo que pasa, hermano, sí dice, pero como que se le olvida a uno. Ajá, le dijo, ese cuentecito me lo dicen montones en este camino a mí. Allá en Los Ángeles, aquí en Tijuana, que como que se les olvida lo que me entendieron. Eso es fácil, le digo. Es que son caminos, le digo. Y un camino lo andan los demonios, se mete el Satanás, entra, sale, como no tienen el celo de Dios. A cualquier cosa le dicen bienvenido. ¿Se acuerdan que les he dado enseñanzas de eso? Muchas veces, me acuerdo cuando la hermana Beatriz me dijo una vez y la hermana Patricia, me preguntaban que qué había que sacar de la casa. Y les dije yo, en vano es que yo les diga qué tienen que sacar. A mí Dios me enseñó, les dije. ¿Se acuerdan, hermano? Por el Espíritu. Como que le quitara a mis hijos, que les diera, que no. Y si Dios no las guía por su Espíritu es porque no lo tienen y no sirve la guianza del hombre, les he dicho siempre. Porque los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El problema es, ¿y si los guía el de error? Por no ser celosos de Dios y de su palabra. Está serio, ¿verdad? O sea, la situación es crítica. Serio. Porque si ustedes se van a los que tienen el espíritu de error, ¿saben qué dice que tienen? ¿Qué creen ustedes que dicen ellos que tienen? Ajá, ese tienen, dice. Ellos también. Va que es una situación crítica. Yo quiero, oye, hermanos y hermanas, pensemos bien. Porque esto es verdad. Miren cómo le dice aquí. Dice aquí, miren. Bendito sea el Señor.
Aquí se me hace que está del 12 en adelante. Vamos a ver. Dice: pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido. Oigan bien, allá dice que envía el espíritu de error por obra de Satanás, pero que es enviado por Dios. Pero el mal de Jehová, de parte de Jehová, había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncíos al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado. Oigan bien, ahí me voy a detener. Juan 3:8 dice así: porque los que pecan son del diablo, porque éste peca principio. ¿De quién habla ahí entonces? Del diablo. Juan 3:8, primera de Juan 3:8 dice: porque los que pecan son del diablo, porque éste peca desde el principio. Dice, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado, a los demonios que moran en las tinieblas. A la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Asib serán para engaño a los reyes de Israel. Eso de casas y todo eso, ¿se acuerdan? Cuando dice que iba a la iglesia, enseñaba de casa en casa, iba aquí y que se metían en las casas y introducían doctrinas erróneas, maestros falsos, como habla Pablo, y dice que esas casas están llenas de demonios. Por eso les he dicho a ustedes y yo, cuando me dicen que en la iglesia está Dios y que allá van, vayan, ya están enseñados. Y si creen que Dios descendió de ahí, pero yo sé una cosa, que Dios nada más mora en un corazón contrito y humillado. Solo ahí sé yo que mora el Espíritu de Dios, no en ese montón de gente rebelde. Ahí dice es donde está el desvío. ¿De quiénes? De los reyes, de los jefes, de los que conducen, de los que llevan la delantera. Ahí está el error para que los engañe. El otro día les habló Dios de eso un poquito. ¿Se acuerdan que les habló un poquito de eso Dios? Ustedes que se deleitan en esa música, ¿se acuerdan que les habló Dios? Yo no, imagínense que yo les he dado, ¿saben por qué les he dado los CDs a ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Usted se acuerda por qué empecé a grabar yo? ¿Usted se acuerda, hermano? De mí no tuviera el piano ese, a la verdad les digo. La guitarra sí, Dios me dio un sueño. ¿Se acuerdan que les hablé de eso también, verdad? Y que aprendí yo que iba a andar teniendo oído para eso, jamás, nunca pensé. Pero solo el don de Dios, de su espíritu, puede hacer tales cosas. Por eso el hermano René, cuando yo lo encaro allá, le digo: hermano, ¿y qué mal testimonio le he dado yo a ustedes? Le digo, para que anden mal. Y dice: hermano, el único mal testimonio que hemos visto en usted, me dice, es que cada día crece en gracia delante de Dios con las cosas que Dios le da. ¿Sí me entiende lo que me dice el hermano René? Dice: lo único que veo de error en usted, de mal ejemplo, dice, que cada día crece en gracia delante de Dios con los dones que le va dando. Lo conocí, dice, venía con un pandero, dice, después con una guitarra, dice, hoy nos trae alabanzas grabadas, dice, y todos los días Dios lo bendice, dice, y solo buenos ejemplos nos da. Y entonces, si andan mal, le dije, ustedes ya no tienen perdón si no se arrepienten. Solitos se condenan con sus propias palabras. Ni a ustedes les ha dado un mal ejemplo, les ha dado un mal ejemplo a ustedes aquí.
¿Hay alguno que tenga un mal ejemplo mío? Soy muy bravo para gritarles. Una de las cosas que Dios me ha dicho siempre y yo he combatido dentro de mí con eso. Y Dios me lo pidió. Quizá la hermana Carmen que se despierte, por favor. Parate, hija. Oí esto, ya te lo he platicado a vos, a ver si te acordás. Yo debería de ser una persona por el don de Dios que tengo. Oigan bien lo que les voy a decir. Presten atención. Y Dios me lo ha revelado, pero no he podido porque siempre ha habido una lucha dentro de mí, que si soy de Dios, ¿por qué no siempre debo de hacer el bien cuando alguien lo necesita? Pero yo debo de ser una persona que no debo de cargar gente conmigo. Debo de siempre vivir solitario, por causa del don de Dios de la predicación de su mensaje, para que nadie ponga tropiezo a la palabra de Dios. ¿Cuántos me entienden lo que hablo? ¿Te lo he dicho, Carmen? Así eran los profetas también, Dios me lo ha revelado. Digo, Señor, pero la gente a veces salen las necesidades, le digo, y yo no hallo qué hacer, porque no hallo qué hacer, trato de hacer el bien. Y me dice, Señor, pues vas a sufrir vituperio por esa gente. Ah, bueno, le digo, pero una vez sea por hacer el bien, tú sabrás cómo me juzgas. Pero no voy a dejar de decir la verdad, le digo, ni tampoco le vamos a dar lugar al diablo. Pero eso sí me lo ha dicho el Señor. ¿Te lo ha dicho, hija? Yo debo ser una persona que no debo de ayudarle a nadie en cuanto a cargar gente conmigo. Debo de ser solitario siempre, por causa de esta revelación y que hay que predicar a los que tienen que ser salvos. Para que nadie le ponga tropiezo al mensaje de Dios. Pero hasta aquí bendito sea Dios, que Él con su poder nos ha sostenido y nos ha guardado por su gracia y por su misericordia para con nosotros. Y una cosa les digo, si ustedes les dije el otro día, y hoy les hablaba de eso de parte del hermano, del Señor con el hermano, también hace un rato, y muchas veces ustedes, no sé si hasta el día de hoy, pero han tenido harta congoja dentro de sus corazones, que no es solo esto lo que hablamos aquí, que aquellos también tienen razón, y que aquellos siervos, y que de algún modo son siervos de Dios. No, la Biblia me está diciendo a mí que nada más hay apostasía para el último tiempo en todos esos lugares, y que la mentira tiene que alzarse y la verdad no hallarse más. Además de que lo dice Daniel así, también habla el profeta Amós de otro modo. Es como estas escrituras. ¿Cuántos profetas hablan de estas escrituras? Casi todos, de esta que leímos hoy. También dice Amós que en los últimos días habría hambre y sed, no de pan ni de agua, sino de oír verdad, porque solo habría mentira. O sea, la Biblia, ¿ustedes creen que la Biblia miente entonces? Yo me apego más a la Biblia si ustedes no se quieren apegar, pero es la verdad. Por eso la enseñanza que se les ha dado es, ustedes son la iglesia. En su casa comienza la iglesia si son ustedes. Y allá lo que van a tener, les digo, son problemas con los pastores falsos y con toda esa gente que no se quiere poner bien. Pero si ustedes son la iglesia, van a vivir solo para el Señor, ustedes con todos sus hijos, como dijo Josué. Ahí tenemos el ejemplo en la Biblia. Yo y mi casa, que miren todos esos a quien sirven y qué ídolos tienen y qué estatuas cargan, como dice ahí. Pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Y ustedes, maridos, ay, miren si no se les paran con los pantalones bien puestos a estas mujercitas. Si estas mismas mujercitas se los van a llevar al infierno a ustedes también. Por eso mi mujer está bien advertida, que si no quiere hacer la voluntad de Dios, que me abandone.
y también mis hijos. Y yo estoy seguro que ese celo no es malo, es santo. ¿Y ustedes qué piensan? Ese celo no es malo, es santo. Y sé que Dios premiará a los suyos, a los que en verdad le honran en espíritu y en verdad. Yo sé que a esos honrará Dios. ¿Ustedes no lo creen? Y esa es honra para Dios. Y le doy gracias a Dios por ese don que nos dio, y mi esposa lo sabe, y a ustedes se los he testificado y no trato de halagar a nadie. Le doy gracias a Dios por mi esposa, que hasta aquí ha tenido un corazón sensible a la voz de Dios. Ha tenido un corazón noble para Dios y hasta aquí ha querido siempre hacer las cosas como Dios nos ha dicho. Doy gracias a Dios por ella, por cada uno de ustedes también que me escuchan, y Dios quiera que ustedes tampoco se pierdan, sino que todos heredemos la vida eterna. ¿Cuántos me entienden? Pero estas palabras que hemos leído no son mentira, son reales en toda la Biblia. Y ya Dios ya les viene hablando fuerte ya días. No sé si ustedes se dan cuenta o ya están dormidos entre los muertos, como dice Pablo en Efesios 5. ¿Se acuerdan cómo dice Pablo? ¿Cómo dice Pablo? ¿Al mundo le dice así? Oh, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque los que siguen a la ramera van rumbo al Seol, que es muerte, ¿verdad? Ajá. Van rumbo al Seol. Cuando el hermano hablaba de esos que ha torcido la Biblia, bien clarito lo habla Salomón, que han torcido, que dice que los han torcido los pastores, que llegan con buen ánimo a la iglesia y les botan toda la bendición. A los días están bien torcidas esas gentes. Bien, dice Salomón, yo miraba, dice, por la celosía de mi casa, dice, y miraba a un joven simple, dice. ¿Saben quién es un joven, verdad? Novato espiritual. Miren todo lo que vio Salomón por la celosía de su casa. ¿Saben qué es una celosía ustedes? ¿Qué es? Una hendidura ahí. Antes hacían las casas de tabla y habían aberturas. Y yo, dice, escondido de la gran ramera, dice, porque ahí me guardaba para el Señor yo. Ahí estaba viendo, dice, y miré a un joven simple, dice, que con la salmería de esa gran ramera la siguió, dice, y lo envolvió, dice, en sus amores, en sus dones. Ustedes, les dije el otro día y se los he venido diciendo, y ahí miren si no reciben la reprensión. Deberían de ser bien maduros ya, no deberían de ser jóvenes. ¿Se los he dicho o no se los he dicho? ¿Y es verdad o es mentira? Que deberían de ser. A mí no crean ustedes que me van a convencer, yo soy nuevo, hermano, que mire, que yo, a mí no me convencen con eso. Deberían de ser ya adultos o jóvenes. Conducta, conocimiento y en todo lo que Dios le quiere. Si no lo son, ustedes son responsables de sus propias acciones. ¿Están de acuerdo? Y cuentas tendrá cada uno que darle a Dios. Y yo sé que la Biblia no miente y dice que Él es tan justo que no dará por inocente al que sea culpable. Así dice la Biblia. Así es que, hermano, cada quien daremos cuentas a Dios, y si no piensas bien y reflexionas cómo andas delante de Dios, ten cuidado con tu carne porque te puede llevar al mismo infierno. Te les he enseñado que esa es la cruz, que hay que tomar cada cuándo. ¿Y seguir a quién? ¿A la carne? Oh, a Cristo, al Espíritu.
Los que andan por Él, espíritu segarán vida eterna. No los que andan conforme a la carne. Estamos bien, la Biblia está bien completita y no se le puede ni quitar ni poner. Así que Dios les bendiga. El tiempo con mi hermano, vamos a darle gracias a Dios. Espero que de algún modo, si les habló Dios, que sea para que se arrepientan y no se pierden. ¿O cuántos se quieren perder? Casi todos, ¿no? Y no me contestó. Casi todos se quieren perder. Porque me hubiera dicho inmediatamente que no. Dios les bendiga y el tiempo con mi hermano. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios, bendito sea el Señor por su palabra, hermanos y hermanas. Si hay alguna petición delante de nuestro Padre, la podemos hacer para que oremos todos juntos, alguna necesidad. Amén. Gloria a Dios.